Seguimos en vivo en Mundo Vecinal Streaming y ya con el segundo invitado, un número uno, un fenómeno, un gran tipo, candidato a diputado, Alfredo Keegan, por el espacio Acción para el Cambio. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación que nos permite a nosotros, un partido chico, podernos expresar a través de la audiencia de ustedes. Bien, Alfredo, bueno, como es costumbre nuestra, siempre seleccionó el fútbol, ¿no? Grandote, de 9 puede andar Tranquilamente. He jugado de 5 o de 8. ¿Ah, sí? En realidad de 8 y después el Tuli Quintero, que fue mi... ¿Cuánto medís? 1,91. Me puso de 5. Y ahí quedé de 5. Ahí lo tenés que parar de La distribuir. altura de Marito Kempe, prácticamente. Jugué de chico en un club muy querido por mí, de toda la infancia, que es Huracán de Barrio La Francia, donde había grandes jugadores. Alfredo, esto es un stream y un programa de televisión que se llama Mundo Vecinal, ¿sí? Se emite también por Canal Ciudad Argentina, y en este caso te invitamos para que, más allá de que muchos ya te conocen, siempre hay gente nueva, los chicos nuevos, para que nos comentes sobre tu candidatura para octubre. Alfredo Keegan, contanos. Sí, bueno, esto surge hace un tiempo, me vinieron a buscar un grupo de amigos del partido y de amigas del partido, al cual yo siempre he pertenecido desde que lo fundáramos con Hugo Tahuada, que fue mi padre político, que es Acción para el Cambio, que nuestras ideas son desarrollistas. Originariamente milité en el MIT, y después por algunas discrepancias internas con Hugo armamos un partido provincial, pero coincidíamos 100% en las ideas del desarrollo. Y después de haber ocupado distintos cargos, algunos públicos como concejal, diputado y demás, secretario de Estado, volví al llano y siempre militando, pero sin cargos. Y yo vivo en la actividad privada, soy productor de seguros, acá abajo hay una colega, así que... No sí, me recibí de abogado a los 22 años. Sí, pero por esas cosas del destino, otro descendiente irlandés, que lamentablemente ya no está, Hugo Kelly, muy amigo de mi padre, me introdujo en el mundo del seguro y bueno... No, que Hugo Kelly de la ciudad de Buenos Aires, y vinculado a la que era en aquel entonces la compañía La Buenos Aires, y bueno, de ahí empezó mi camino en el mundo del seguro, el cual sigo haciendo hasta el día de hoy. Tenemos más de 40 años en la actividad, de una u otra forma. Cuando ocupaba cargos públicos dejaba, cuando terminaba los cargos públicos volví a hacer lo que siempre hice, que es lo que hago actualmente, soy productor de seguros. Y bueno, te decía que nos invitaron, me llamaron a decirte, che, no vemos a nadie que esté con las ideas del desarrollo, por lo tanto que hemos luchado y demás, que bueno, que vamos, que esto y lo otro, y bueno, dejé todas las cosas, la tranquilidad que uno a veces tiene para meterse en la política, que al decir de respeto, creo que el que dijo que cuando uno entra a la política te tira la honra a los perros, ¿no? Bueno, volví a la actividad porque es el compromiso y porque también pienso en todos los que me formaron y me ayudaron, Hugo Tahuada, Benito de Miguel y tantos otros, que bueno, hay una responsabilidad social de uno hacia la comunidad, si es que las ideas que uno tiene y le han formado y le han enseñado y uno sabe o cree saber que son importantes para la vida del país, hay que procederla al debate. Y ahí siempre... Cuando uno dice, no, bueno, pero me meto en esto, pierdo tiempo, plata, sacrificio, y después me viene la frase Kennedy, que siempre me quedó marcada. Kennedy decía que cuando no te ocupas de la política tarde o temprano se ocupa de vos. Alguien te va a fijar los impuestos, alguien te va a decir cuál es la tasa de interés, alguien te va a decir cuál es el tipo de cambio que tenés, es decir, alguien te va a marcar las reglas de juego. Entonces, los argentinos tenemos esta particularidad que somos todos directores técnicos del seleccionado, todos criticamos la política, sí, bueno, pero pocos se involucran en el tema. Y otro tema que claro, que hizo también el análisis, hay una gran bronca en la gente hacia toda la dirigencia política, y con razón, porque las muestras no son para nada buenas. Pero yo también digo, y coincido en esto de la gente, de las críticas y todo lo demás, pero los políticos no vienen de Marte, salen de esta sociedad. Entonces yo creo que ahí es que debe haber un compromiso, porque la mayoría de la gente es buena, y tiene que haber un compromiso de
comprometerse, porque si no, después te la van a manejar los otros. Este es el tema. Y bueno, por eso estoy acá hoy en este baile, que no es fácil, que es complejo para nosotros, es un partido chico. Compartir con todo el aparato. Y sí, nosotros estamos, como decía la canción de Lerner, todo a pulmón. Pero contentos porque vamos a ir al debate de las ideas. Taboada tenía una frase muy buena, que siempre la repito. Él decía, mira, cuando charlábamos, hacía sola, me decía, mira, las elecciones son muy importantes porque la sociedad elige a las mujeres y hombres que van a ocupar los cargos públicos. Pero también es el debate de las ideas. Y lo importante es que si uno logra, en nuestro caso, que las ideas del desarrollo se debatan, ya es un triunfo para nosotros. Por supuesto que aspiramos a obtener votos y demás, pero el debate de la idea es muy importante. Y nosotros vemos que hoy, en el debate político, las ideas del desarrollo están ausentes. Y esto lo planteo porque cuando uno analiza los discursos del señor presidente, que creo que es el fruto de dos grandes fracasos anteriores, que fueron el de Macri y el de Fernández. Sí, corto ahí. Sí. ¿Este es el segundo gobierno de Macri? Qué buena pregunta. No sé cuántas milanesas habrá de entre medio, si son con papa frita o sin papa frita. Pero lo que está claro es que el modelo que cree el señor presidente, con todo el derecho del mundo, porque ganó legítimamente la elección, a nuestro juicio es erróneo. Él cree, y te lo dice en los discursos, él quiere volver a la Argentina de la generación del 80, es decir, una Argentina proveedora de materias primas al mundo. Y ese esquema no cierra para los casi 50 millones de habitantes si queremos vivir dignamente. Tiene que haber un complejo industrial fuerte que sea campo, petróleo, minería, valor agregado en esas materias primas, industria y mucha ciencia y tecnología que son las que nos van a dar la posibilidad de generar la riqueza para poder vivir dignamente los casi 50 millones de habitantes. En el esquema del señor presidente, ese esquema industrial no existe. No hay una sola palabra al referirse a la industria y además para nosotros parte de un error clave que todo proceso de desarrollo, a nuestro juicio, si uno desea que sea con una integración, con una inclusión social, tiene que partir de un elemento clave, que es el salario. Si no hay poder de compra en los salarios, no hay posibilidad de tener una sociedad digna. ¿Y por qué digo esto? Porque las empresas se hicieron para ganar plata. Nadie va a invertir si no tiene a quién venderle. Si usted genera un modelo de desarrollo con alto salario y de exportación, es distinto a que si usted genera un modelo de desarrollo de exportación sola. El de exportación tiene un problema que es que los costos los empresarios tienden a reducirlos, por lo tanto el salario te lo quieren achicar, y por el otro lado dependes de una jurisdicción externa. Yo lo charlaba el otro día con un empresario, le digo, imagínate si hubiésemos hecho un modelo de desarrollo de exportación y solamente le exportáramos a Estados Unidos. Y un día aparece Trump y cierra toda su frontera. ¿Qué hacer con la producción? Primero, creo que es un modelo injusto. Y segundo, no es un modelo que tenga un reaseguro. Por lo tanto, el modelo de mercado interno para nosotros es vital. Siempre digo que hay tres cosas fundamentales en la historia del capitalismo de Occidente, al cual nosotros formamos parte. Una es que todos los modelos de desarrollo se hicieron con alto poder de compra en los salarios, Estados Unidos, Inglaterra, una energía abundante y barata, como fue el carbón para la revolución industrial o el petróleo para Estados Unidos, y en una primera etapa, protección industrial. ¿Por qué digo esto? Porque yo me imagino en mis tiempos más jóvenes, pesando los 100 kilos de ahora, en términos boxísticos, soy un peso pesado. ¿Cuánto le podía durar yo a Mike Tyson? Y 11 segundos, uno para que me pegue y 10 para que me cuente. ¿Por qué si los dos pesamos 100 kilos, él me gana tan fácilmente? Por una sencilla razón, él está desarrollado y yo no. Él fue al gimnasio, él se preparó, él aprendió técnicas de boxeo y yo no. Entonces, ¿cómo vas a largar a competir a una pyme argentina contra China o contra Estados Unidos? El gobierno dice, no, apertura indiscriminada. ¿Cómo va a hacer? Nadie regala el trabajo nacional. Y eso nos afecta a todos. Por eso digo, y con respeto, y entiendo que el presidente tenga todo el derecho del mundo a plantear ese modelo, este modelo va mal y termina mal. Y la prueba más evidente, se lo doy en dos ejemplos. Primero, congela las paritarias, y el otro tema, se queda sin dólares. El problema en la Argentina no es el déficit fiscal. Eso puede ser un acelerador del problema.
El problema en la Argentina es que es un país subdesarrollado. Y el principal problema, o la característica que tienen los países subdesarrollados es que tienen salario bajo y que no tienen dólares, porque su estructura productiva no está integrada. Entonces, hoy se ve claramente, más claro hoy que ya ha tenido que salir el secretario del Tesoro de Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos a tirarle una soga porque no había dólares. ¿Por qué le prestan, Alfredo, a un gobierno que todos los gobiernos que pasan piden plata? Todos. El problema no es que pidan plata, el problema es que la piden para mantener un modelo de acumulación financiera y con fuga. Si vos me decís, nos endeudamos, pero vamos a industrializar el país, vamos a hacer la infraestructura, vamos a hacer escuelas, hospitales, y generamos todo el desarrollo y después lo pagamos en varias generaciones esa deuda, pues es perfecto. Pero no, acá es un modelo de endeudamiento de tocate y fuga, se la llevan. Y cuando él estaba en contra de todo esto, y fíjate las cosas que dijo de Caputo, cuando pasó con Macri. Pero vuelvo a reiterar, el tema de la Argentina es que es un modelo, es un país subdesarrollado. Él llegó a decir que éramos desarrollados, después jamás la Argentina fue desarrollada. Tuvo crecimientos muy importantes, pero nunca fue desarrollado. Miren, le doy un dato que el otro día se lo escuché a Piña, que me llamó la atención. ¿Felipe? A Felipe Piña. Cuando se crea la ley Riquieri del servicio militar, entre otras las condiciones, que para ese momento fue una muy buena ley, entre otras condiciones había un examen médico a los conscriptos. Los conscriptos de la pampa húmeda, o sea, donde estaba la carne, los cereales, el trigo, tenías todo. El 37% eran desnutridos. No quiero pensar de las otras zonas del país. Entonces, había un proceso de acumulación, pero no había una distribución equitativa de la riqueza. Basta ver todos lo complejo de las relaciones conflictivas que ha habido en la Argentina, desde los inquilinatos hasta en Córdoba el cordobazo, ¿no? ¿Por qué crees, Alfredo, que ganó Milei? Mirá, es muy bueno, y ese siempre uno debe decir, che, ¿por qué gana Milei? Y creo fundamentalmente porque fracasó el gobierno de Macri y fracasó el gobierno de los Fernández. Fracasaron, y si no diste respuesta, la gente con lógica, expectativa y esperanza votó un anhelo de alguien que les prometía un mundo distinto. Y creo que esa realidad se va cada día golpeando contra el vidrio. Esperanza, esa luz de la esperanza se está pagando ahora para la gente. Y yo creo que después, a mí desde el primer momento, porque uno estudia y ve los procesos que tuvieron de las decisiones políticas que tomaron. Fíjate, primero fue un ajustazo, una devaluación impresionante. Cuando se les llegaba el agua al cuello, sacan un muy buen blanqueo, porque hay que decirlo, fue muy bueno. Cuando se les acabó la del blanqueo, vino el Fondo Monetario, o sea, deuda, y ahora cuando ya se les viene el agua al cuello, aparece el Tesoro de los Estados Unidos, o Trump. Pero muchachos, el tema no es ese, el tema es que el esquema se va acabando. ¿Por qué? Porque no hay generación de actividad productiva. Si vos ves los balances de las grandes empresas, han sido deficitarios, Molino, Arcor y demás, del último trimestre. Y vos decís, che, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que han hecho un modelo de acumulación financiera, donde la producción y la generación de riqueza industrial, científica y de tecnología no está en su mente. ¿Qué va a pasar en octubre si se mantiene el guarismo de lo que pasó en Buenos Aires? Es muy prematuro todavía, porque en la Argentina 30 días o 35 días es una eternidad. Fíjate, puede pasar cualquier cosa. Fíjate. ¿Puede dar vuelta, Milei? Mirá, yo no soy adivino, pero hay algo que me quedó claro, que me han enseñado, que en un esquema de regresión salarial es muy difícil que la gente lo vote a un gobierno que le quite el salario y el poder de compra. Y en eso, fíjate vos, se dijo que las coimas, el desastre ese de Andy, encima se dan audios donde se habla de coima del 3, del 5, que es una mexicañada, que es, claro, con la secretaria general. Y el primero dice, los audios son de inteligencia después de 7 días, y si es de audio, ¿por qué lo echaste? Claro.
Cuando Entonces, ellos venían a combatir la casta, todo el tema de la ¿a qué casta venían a combatir? ¿Con Scioli? Pero Alfredo, ¿Con Franco? desde que se inició, ¿Con Bullrich? desde que se inició la democracia en el 83, Sí. 83, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta el día de la fecha, gobiernos que pasó por el país fueron todo un desastre. Por eso, qué? por eso, bueno, ¿Cuándo vamos a despegar? a mi juicio es porque no planteamos el tema del desarrollo. Cuando se toman las medidas y se han perdido oportunidades de materias primas a precios altos y demás, si no encuadras un plan de desarrollo donde tenga el salario sea el punto de partida, si no hay poder de compra, no hay inversión. Si no hay inversión en el sistema capitalista, no funciona. ¿Y por qué no lo hacen? Porque tienen una visión distinta. Yo no creo que sean malos, al contrario, ellos quieren ganar elecciones y todo lo demás, pero tienen la visión cortoplacista y a mi juicio equivocada. Ahora están todos de moda con que el equilibrio fiscal es la solución y se equivocan. Vos podés tener el equilibrio fiscal, pero si no cambias la estructura productiva no vas a tener posibilidad de dar de comer a tu gente. ¿Cuántos países tienen equilibrio fiscal? Es una, bien decimos, una visión que tienen ellos, pero jodiendo a la gente. Porque hoy el país, hoy la pobreza, por más que me digan lo que me digan, nosotros, por ahí lo charlamos, antes no veíamos la gente en la basura buscando lo que puede. Por ahí veías alguno que otro de esa gente en situación de calle. Pero hoy en los barrios lo vemos que pasan por los tachos de la basura, por contenedores, la gente buscando verduras, lo que encuentre. Sacando eso, la apertura de importación, la mano de obra que se está cerrando, las fábricas que se están cerrando, los empleos, la gente que se está quedando sin trabajo y el salario que no levanta, que también tiene mucho que ver el sindicalismo ahí, lo que tiene que defender, ¿no? Porque también se tiene que plantar la CGT, a ver, ¿qué visión tiene la CGT a nivel nacional? Antes estaba 4 años cara pintada y 4 ahora... años durmieron la CGT con Alberto Fernández. Y te habla alguien que viene del sindicalismo, ¿eh? Porque acá antes se defendía rajatabla, el salario, el sueldo, las conquistas, los derechos, pero hoy vemos que los gremios por ahí están haciendo agua también. Todo esto hace el combo. Sí, combo coincido, además es tan grave lo que decís que en el país que otrora fue el granero del mundo, la gente sufre hambre. La Argentina es un país muy rico, es el 8º territorio del mundo. Acá tenés gas, petróleo, tenés agua dulce, tierras fértiles para generar los alimentos, tenés minería, tenés oro. Se dice que Argentina tiene el 40% de la reserva mundial de cobre. Y litio. El litio, pero le tenemos que dar valor agregado, porque si hacemos un modelo de exportación de materia prima y después el deterioro en los términos de intercambio, es decir, entre lo que cambia, le vende productos de poco valor agregado, principalmente materia prima, sin trabajo agregado e importa alto valor agregado. Sí. Estamos, y el colmo, el otro día veía en un supermercado las pechugas fileteadas de Brasil. Digo, ¿cómo puede ser? Le mandamos nosotros el maíz y ellos nos devuelven el pollo fileteado. Es decir, estoy hablando de algo, lo mismo con los cerdos, con el chacinado, algo mínimo, imagínate que podemos hacer. El otro día estuve en una feria en Villa María, muy buena la feria, y realmente laburo de gente, trabajo, el campo, y le preguntaba a un productor de quesero, le digo, ¿cómo haces para fijar el costo de la amortización del tiempo que te demanda la maduración de un queso duro con esta tasa de interés? Claro. No, dice, si pienso me muero. Y veía los drones, ¿no? Los drones vienen a ser un hecho revolucionario que se va a complementar en la actividad agropecuaria. Y yo digo, sé que hay algunos acá en Córdoba que se han intentado y están tratando de hacer, hay aviones y todo, pero tendría que ser una prioridad número 1. Las dos ventas de drones que vi era uno chino completo y otro brasileño. Y el brasileño tenía parte china y estaba buscando de instalar algo acá, pero les ofrecían mejores cosas en Estados Unidos. Ya tenemos que estar ocupando en ese tipo de actividades, donde además tenés las universidades, tenés para desarrollar los software, tenemos todo para hacerlo. Yo le decía a un empresario, che, somos capaces de hacer satélites, me va a decir, no vamos a ser capaces de hacer drones. Te escucho y me hace acordar mucho de tu forma de hablar a muchos docentes, tu forma
de un decano, de hablar, de comprender, está perfecto. Ahora, recién hablaba del tema de los impuestos, de las fábricas. Sabes muy bien que hay aplicaciones muy importantes hoy en día como Temu, Shein, que he comprado camisa a precio muy accesible y acá te revientan los impuestos. ¿Cómo Bueno, se puede resolver esa situación? Porque acá todo es caro en el país, todo es caro. porque es muy buena la pregunta. Tanto Shein como Temu, que son las dos plataformas que están afectando no solamente a la Argentina, sino al mundo. Francia acaba de sacar una ley que se llama Ley Anti-Shein. Sí. Y ahí viene el tema de cuidar y proteger nuestro trabajo. Entonces, entre otras cosas, te diría, si te compraste una camisa ahí, trata de no acercarte a las brasas en el domingo haciendo el asado, porque se te puede quedar pegado. Porque ya han determinado que hay distintos tipos de utilizaciones de fibras sintéticas, que el ANMAT no las autorizaría si esté acá. Lo pongo como duda. Sí. No soy un especialista en el tema, pero lo que alguna gente me está diciendo es decir, che, tengan cuidado que están trayendo cosas muy baratas, muy económicas, vienen de Guangzhou y te la dejan en la puerta de tu casa a un precio distinto. Pero ahí vamos al tema. El tema es decir, ¿cuánto le sale a un industrial textil argentino producir? Cuando vos hablas con ellos te dicen, mira, yo de la puerta para adentro soy competitivo y no le tengo miedo. El problema es de la puerta para afuera. La tasa de interés que tengo, el tipo de cambio, La carga social. la logística, que es carísima en Argentina. El otro día lo escuchaba en un podcast que hay a Madanes, que es uno de los dueños de Alvar, y decía que para ir a llevar al puerto, que está ahí al lado, tienen el puerto, para trasladar el aluminio para exportar a Japón, le salía más caro ese tramo, que son metros y están dentro de su propia empresa, que el flete del barco con aluminio a Japón. Es decir, tenemos que trabajar en reducir los costos eso logísticos, y el otro tema es la tasa de interés. Si vos crees que puede una pyme funcionar cuando el descubierto, no sé cuánto estará ahora, la semana pasada llegué a estar un descubierto en el banco en el 100%. Imposible que funcione. Entonces, esto no quiere decir que uno tenga que cerrarse totalmente y que casen en el zoológico, no. Hagamos las cosas como son. Pero eso se sienta uno en una mesa de negociación y claramente se establecen las reglas de juego, porque los costos son los costos. Una cámara, yo le comentaba a Eduardo, una cámara, uno que está en el tema, que se dedica a esto, una cámara filmadora, acá, por decirte un precio, 1.800.000. En Chile tenés 800.000. No te hablo de una aplicación, No, te hablo de la casa Sony, de la casa Sony. En Chile. Vos salís de la República Argentina. ¿A vos te pasó en Brasil? En Brasil una persona con 20 reales, almuerzo diente libre. La gente iba allá a comprar, pero nada que ver, los precios aquí, cruzar la frontera nada más. El otro día escuché a un empresario argentino que decía que el producto de él en Chile era mucho más barato y empezaba a decir, bueno, no tengo el 8% de ingreso bruto, no, el flete, el otro. Lo que pasa es que al importar también esa camisa que se le puede repetir, bueno, menos mal que no come asado serio, también cerramos mano de obra en Argentina. Bueno, es que ahí está el tema. Por eso te digo que hay que hacer una sustitución inteligente de importaciones. Mira, el caso más concreto de la industria textil, si analizás Estados Unidos. Cuando lo empezás a estudiar Estados Unidos, ellos han tenido un prócer de ellos, que acá nosotros lo conocemos por el pararrayo, que es Benjamin Franklin. Y realmente era un genio, tipo. Era uno de los ideólogos, uno de los que firmó la independencia cuando tenían a los casacas rojas, los ingleses lo tenían menos de 100 millas, o sea que si salía mal iban a la horca. Sí. Y yo siempre leí un libro de él donde él le tocó en la distribución de poder, Washington el presidente, y él fue embajador en Francia, que dicho sea de paso, fueron a los aliados que tuvieron los Estados Unidos para liberarse de los ingleses. Vos cuando pasás la Casa Blanca y ves la plaza, hay un monumento, vos decís, che, ¿será Washington? No, es Lafayette. Sí, por esa parte, viste, te la ocultan en la historia. Entonces cuando vos te pones a ver lo que decía el tipo, le decían en Francia, che, Franklin,
Francia en ese momento tenía el diseño, la textura, la tintura, los colores, es decir, era la China de ese entonces. Que por qué se venía vestido con ropa yanqui, hecha en su país, y que era de mala calidad, faltaba un montón de cosas, los colores no eran llamativos y demás. Y Franklin decía no, que él tenía que proteger a sus industriales, que con el avance después iban a ser tan buenos que iban a superar a los franceses. Y si vos te pones a ver, Greensboro, creo que se llama el pueblo, donde se desarrolla parte de la industrialización del algodón y hacen el desarrollo de parte de su industria textil, ellos llegaron a un nivel de desarrollo que un buen día dijeron, che, la vamos a sustituir la masiva por mano de obra barata. Son las mismas empresas que llevan a Bangladesh a utilizar mano de obra barata y para estudiarla en serio, o en China en su momento, porque China ahora dejó de ser en gran parte el país de mano de obra barata. China ahora es un competidor con un salario digno y con producciones de distintas calidades. Pero vos vos lo ponés a ver, Bangladesh y alguno que otro lugar, Vietnam en un primer momento, utilizaban la mano de obra barata, esas mismas empresas transnacionales que llevaban la utilidad después de la empresa. Ahora, ¿quién se perjudicaba? Era el asalariado yanqui. Entonces, por eso surge un personaje como Trump, no es producto de la casualidad. Ahí yo siempre digo cuando se habla del problema China-Estados Unidos, y mirá, es relativo, yo entiendo esto, yo sí creo que los chinos fueron muy inteligentes con un partido único, digámoslo, donde a partir de Deng Xiaoping toman estas regiones o zonas especiales y atraen la inversión de capital extranjero, aprovecharon las contradicciones y desarrollaron su país, es decir, y eso es el grano que le ha salido a Estados Unidos. Pero ¿cuáles eran las empresas que más invirtieron en China? Las yanquis. Entonces a veces deben decir, che, el problema no es Estados Unidos, y que China aprovechó esa contradicción en favor de su Estado. Por eso creo que Argentina, en esas contradicciones existentes en el sistema capitalista, con la riqueza material que tiene, con la riqueza humana que tenemos, con profesionales que salen de la universidad, con técnicos de primer nivel, tiene condiciones para aprovechar contradicciones y hacer el desarrollo. Hoy yo veo la posibilidad de que Argentina pueda hacerlo. Lamentablemente estamos embarcados en un modelo de, como te decía, de acumulación financiera y no de acumulación productiva. Y cuando vos vas a una fábrica y es más importante el gerente financiero que el gerente de producción, te puedo asegurar que en esa sociedad hay un problema. Alfredo, para ir terminando, nos gustaría que dejes un mensaje a los vecinos, estamos en vivo, con respecto a las próximas elecciones en octubre, pero no va a ser la primera vez, te vamos a invitar nuevamente. No, hace un gusto. Sí, bueno, yo primero quiero agradecerles a ustedes la oportunidad que me dan de estar con los vecinos. Y en segundo lugar, decirles que por favor vayan a votar. Es muy importante que ustedes en este momento del 26 de octubre, que por un día al menos somos todos uno, vale uno desde un desocupado o una desocupada, desde el empresario más importante o la empresaria más importante de nuestra provincia, todos valemos uno. Es algo mágico y ese día se ejerce el poder del pueblo. Que vayan y voten. Y si es posible y coinciden con nuestra idea, que nos voten a nosotros. ¿Por qué no? Nosotros estamos en el casillero 10, nuestro partido es Acción para el Cambio y nuestro color es verde. Así que los invitamos a que nos acompañen con su voto. Gracias, Alfredo. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Sí, va a ser un gustazo. Y bueno, como siempre a disposición, y las cámaras y estos micrófonos están siempre para cuando quieran volver. Nosotros estamos acá. Saben que nosotros recorremos muchos barrios, recorremos la provincia, y en todos lados la gente nos dice distintas inquietudes, ¿no? Que es la que le trasladamos. Pero antes que te vayas, el federalismo no existe en la Argentina. Qué linda pregunta. Mirá, hay una historia. ¿Tengo 2 segundos? Sí, por supuesto, sí. De cómo lo vemos nosotros. Te diría que San Martín, Belgrano, que para mí Belgrano es algo realmente muy importante en la historia argentina,
Argentina y que no se lo estudia como se lo debiera estudiar. Fueron realmente, auténticamente federales en la concepción que tenían, después el proceso Rosa, los caudillos y demás. Y esa lucha de federales unitarios que se termina, a mi juicio, en la derrota que tiene Rosa en manos de Urquiza. Ahí hay un conflicto muy grande, factores, intereses de poder, los dos eran productores de cuero, que hay que tenerlo en cuenta. Y esa lucha entre el federalismo y el puerto de Buenos Aires y los unitarios se ve magnificada en la generación del 80, cuando la pelea que hay entre Roca y Pellegrini, cuando Roca, y a lo mejor con la mejor voluntad, haber dicho, porque le reconozco a Roca, tiene muchos errores de mi punto de vista, pero tiene cosas positivas, entre otras nos dio la categoría histórica de nación, nos dio la definición de nuestros límites. Comete el error de oponerse a la industrialización que quería hacer Pellegrini. Pellegrini fundó el Banco Nación Argentina, hizo el primer club industrial junto con Carlos Casares y con el hermano de José Hernández, Rafael Hernández. Tenían una visión industrial. Como anécdota, como cuento la de cuando fueron a París a la Feria Internacional, se inauguraba la Torre Eiffel, se trajeron con Casares la primera fábrica de manteca. No había ni siquiera fábrica de manteca, que se llamó La Martona. Es decir, tenían una visión industrial. Esa lucha, ese debate se pierde, ganan los unitarios. La prueba está que hicieron todas las vías del ferrocarril hacia el puerto. Éramos en el enclave armado por Inglaterra, nosotros éramos los proveedores de materias primas. Para nosotros, para los desarrollistas, el verdadero federalismo es industrializar las materias primas donde se originan. Y es la que te da vida y valor a cada una de las regiones. Por eso siempre decimos que el desarrollo tiene que ser con inclusión social y con integración regional. Y en eso recuerdo que Frigerio, una vez estábamos con Hugo Taboada en la casa de él, y no, el abuelo, ¿no? Sí. Alguna vez dijo, el bueno, decía, porque el actual gobernador de Entre Ríos, por lo que se ve, no lo leyó mucho el abuelo, o el abuelo no lo convenció como nosotros. El por qué se había elegido Córdoba como centro de la industria autopartista. Y ahí había una gran obra del brigadier San Martín que había generado la mano de obra especializada. Si no, era imposible venir a poner las autopartes que se hicieron. Y era una forma de integrar a la nación porque Córdoba estaba en el centro del país. Entonces, ¿cómo puede ser que donde saquemos el gas, la gente no tenga gas natural en la Patagonia? Muchos pueblos de la Patagonia tienen gas a garrafa y son ellos los que dan la mayor parte del gas. Y hay muchos pueblos del norte que no tienen gas. Te hablo de Formosa, no tienen gas natural. No, ni hablemos de eso, está claro, pero digo, hacía mención al verdadero federalismo. Fíjate lo que tendría que ser Formosa o el Chaco, que tendríamos que tener una industria textil floreciente, igual que en Santiago del Estero, donde tenemos la producción de algodón. Entonces, el verdadero federalismo para nosotros es industrializar las materias primas donde se originan. Yo siempre cuento la anécdota de dicen, vos ponés una escuela en el medio del campo, he ido a una escuela rural, claro, en mi infancia, y es probable que si no tenés cómo cortar los yuyos, se te llena el yuyo. Vos ponés una fábrica y enseguida viene la escuela, el comercio, el hospital, claro. Se desarrolla toda la comunidad, porque es a través de la actividad productiva, de la generación de riqueza, de que se ocupan los espacios. Entonces, habría que pensar si en San Juan o en Santa Cruz, donde hay una de las minas de oro más importantes, no tendríamos que estar haciendo una escuela para hacer la orfebrería argentina de nivel. Es decir, claro, tenés que darle valor agregado a las materias primas donde se originan. Eso, a nuestro juicio, es el verdadero federalismo. Y otra cosa que tenés en cuenta es que tenés una división política que no es necesariamente común a la división económica. Y esto me refiero a la provincia y las regiones. Las regiones te marcan, no es lo mismo la Mesopotamia que Cuyo, no es lo mismo la Pampa húmeda que la Pampa seca, no es lo mismo la Patagonia que el norte argentino. Y hay algo que es fundamental. Tenemos que tener claro que nosotros somos una categoría histórica. La Argentina no existía en 1520.
ni nadie nos garantiza que vayamos a existir en el 2100. Somos una categoría histórica y la Argentina tiene todas las condiciones para hacer un modelo de desarrollo que le dé bienestar a toda su población. Esto es lo que nos tenemos que tener bien claro. No todo está perdido y Argentina tiene las condiciones materiales y culturales y humanas para hacer el desarrollo económico y social. Por eso todos los vecinos a votar el 26 de octubre. Sin lugar a dudas, porque hay que hacer el desarrollo y en Por democracia. la lista. Si nos van a votar nuestra Por supuesto. propuesta, va a ser un gusto. El casillero 10, Casillero los 10. futboleros sabemos que el 10 es un número mágico. Muy bien. Y es el color verde, acción para el cambio. Gracias, Alfredo. Te esperamos nuevamente. Gracias, muy amable. Bueno, hasta aquí hemos llegado con Mundo Vecinal Streaming y nos veremos el próximo lunes, Marcelito, con nuevos invitados. Gracias a todos y bueno, nos vemos el próximo lunes, sería 29. ¿29? 29. 29. Ya se nos va el mes. Ya se va el mes. El año también. Bueno, gracias Alfredo. Gracias, por venir. gracias Marcelo. Gracias. Hasta luego.